Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros cómo llevar a cabo un registro de datos con el Automata 67200, pero utilizando en este caso un bloque de función, un fd, donde vamos a insertar las instrucciones datalogCreate y datalogWrite. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos un tipo de datos específico para ello. Vamos a irnos aquí a tipo de datos PLC y vamos a agregar un nuevo tipo de datos. Este tipo de datos lo vamos a utilizar, vamos a llamar por ejemplo registros, lo vamos a utilizar para definir los parámetros de entradas y de salida, las variables definitivas de la instrucción datalogCreate. Por tanto, la forma que debe tener se debe de ajustar a estas variables. Estas variables son, por un lado, el número de registros, record, que es una variable sin signo, doble entero, UDIN, la variable o el parámetro name, donde poníamos con una cadena de caracteres el nombre del archivo CSV, donde se guarda el registro, el parámetro ID, que es el número de identificación, que esto es una variable de doble palabra. También creamos dentro de este tipo de datos el opcional, la variable opcional header, con el encabezado de cada una de las columnas, con el texto que nosotros nos interese poner, que es una variable de tipo string. Y por último tendremos que crear la variable data. Esta variable era de tipo estructurado y se tiene que ajustar a lo que nosotros necesitemos guardar dentro del registro. En este caso, que era el ejemplo 5, vamos a guardar dos entradas digitales, dos salidas digitales, la entrada analógica IW64, que era el peso de la caja, el valor real de salida de la normalización y el escalado y el valor entero de consigna de la salida analógica. Por lo cual tendremos que definir, como en el ejemplo anterior, en mayúsculas, SQ1, nuevamente abierto, SQ2, nuevamente cerrado, la sirena que le llamamos HS y el contactor aguas arriba del variador que mueve la cinta KM1, 4 variables booleanas. Y luego teníamos que definir la variable peso entero de tipo de datos int, la variable peso real de tipo de datos real y para la salida analógica la variable tensión variador, por ejemplo. Bueno, estas variables, este tipo de dato creado, con lo que necesitamos, como vemos, no debe tener ningún valor predeterminado, puesto que es un tipo de dato. No le podemos asignar todavía ningún valor por defecto. ¿De acuerdo? Tiene que aparecer sin. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es agregar el bloque que hemos indicado. Vamos a agregar un bloque de función que lo vamos a llamar, por ejemplo, datalog, donde vamos a crearnos toda la estructura de parámetros internos que necesitemos y de datos locales de tipo estático también. Bien, en el primer segmento lo que vamos a hacer es insertar la instrucción datalogCreate, ya estamos dentro del FB, para ver qué variables necesitamos, qué parámetros, qué datos locales necesitamos. Bien, insertando la instrucción, lo primero que vemos es que nos tiene que llamar a un DB donde guardar los valores de la instrucción, la estructura de la instrucción. En este caso necesitamos crear una instancia de parámetros, es decir, vamos a guardar los datos de la instrucción dentro de la interfaz de bloque del FB, puesto que todos estos parámetros que necesitamos crearnos y datos locales van a estar dentro de la interfaz de bloque. Bien, le damos a aceptar. Entonces ya tenemos la instrucción creada y en la interfaz de bloque tenemos que observar la estructura que tenemos. Como os he comentado, vamos a tener que definir aquellos parámetros de entrada, de tipo entrada, de tipo input, de tipo output, de tipo salida o de tipo in-out que nosotros queramos que el FB tenga cuando lo llamemos desde el OV1 para poder ahí indicar las variables absolutas que asociamos a dichos parámetros de bloque.
También vamos a tener que definir datos locales, en general, en nuestro caso, de tipo estático, para que permanezcan más de un ciclo de estar. No vamos a necesitar datos de tipo temporal, solo estático. Y como vemos, lo primero que vemos es el tipo de datos DataLogCreate asociado a la instrucción. Este nos interesa más que sea in-out, que sea de tipo estático, que sea un dato local de estático, no un parámetro de bloque. Bueno, pues ya estaría creado. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Pues ir analizando la instrucción y las variables que necesitamos. En primer lugar, necesitamos una variable para el parámetro rec. ¿Vale? Necesitamos crearnos un tipo input para que luego cuando llamemos el bloque de función desde el OV1 le podamos indicar la condición, que en nuestro caso va a ser, como hicimos antes, el first scan, es decir, el paso de la CPU de stop a run. En esa condición se va a crear el registro. Entonces, nos iremos al tipo de dato input y vamos a crear dicha variable. Por ejemplo, que se llame creación registro de tipo booleano. Entonces, esa variable o parámetro interno, parámetro de bloque, vamos a poderlo asignar, como veis aquí, al parámetro rec. De esa forma, si nosotros llamáramos la instrucción desde el OV1, vamos a hacerlo para que lo veáis, en el segmento que nos toca, que sería el 10, pues aquí, llamando la instrucción al FB desde el OV1, se crearía el dato distancia, el db distancia asociado, y nos pediría, como veis aquí, que le definiéramos ese parámetro de bloque de tipo entrada. Yo le diría, pues bueno, pues en este caso quiero que sea 8190.0 la condición de creación del registro. ¿De acuerdo? Bueno, conforme vayamos rellenando lógicamente el FB, tendremos que luego actualizar este segmento. Vale, pues continuamos con el FB. Aquí. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que indicar? Pues todas las variables específicas, todos los parámetros específicos de la instrucción. En records vamos a utilizar la variable que hemos creado, el tipo de dato, la variable que está dentro del tipo de dato que hemos creado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en el apartado estático de datos locales estáticos, tenemos que arrastrar el tipo de dato que hemos creado con todas esas variables. Lo llevamos aquí al tipo de dato y nos habrá añadido una nueva variable, vamos a llamarla por ejemplo, variable, un nuevo dato estático, que tiene en su interior, como hemos comentado en la creación del tipo de datos, todos aquellos elementos que nos interesan. Tiene records, name, id, header y data. Aquí sí que tenemos que irnos ya a la columna de valor predeterminado e indicarle valores para que cuando carguemos o utilicemos ese tipo de dato tenga ya un valor por defecto. Por ejemplo, 200 registros, le vamos a poner como nombre al archivo registros cinta, le vamos a marcar como identificador el 1 y en el encabezado las variables que hemos definido en ese tipo de datos, son marcha, paro, sirena, KM1, peso in, el peso real y la consigna al variador de tensión. Consigna. Vale, pues entonces ya hemos rellenado todos esos parámetros o todos esos valores predeterminados que necesitamos y ahora vamos a utilizar del tipo de dato creado registro pues las variables necesarias en el datalog creado. Entonces aquí vamos a llamarlo por nombre, sería variables data record. Fijaros que lleva la almohadilla en los dos casos. En un caso esto es un parámetro de bloque de tipo input y aquí lo que tenemos es un dato local de tipo estático. ¿De acuerdo? Según nos haga falta, vamos eligiendo el tipo de elemento del FC. Vale, ponemos a uno los valores por defectos de formato y de timestamp. En nombre volvemos a elegir el dato local con el tipo registro, que sería variable.name, entradas. En id lo mismo, variable.id.
Siempre, como veis, son etiquetas en header igual. Son etiquetas de color azul. Color azul para parámetros del bloque, valores internos de la interfaz, y en moradito los absolutos, que por ahora no nos hacen falta. La modalidad variable header, aquí también sin entrada. Y en data utilizamos el mismo dato local creado, variable data, sin ninguna entrada, para que estén todos. Vale, pues la parte esta ya está. Como valores de salida, o como variables de salida del datalog create, vamos a utilizar las variables internas que tienen asociados el datalog create instance que hemos definido al principio, con lo cual vamos a irnos a llamarla datalog create instance.don. Es más cómodo porque así no hay que crearlas nosotros como parámetros de bloque, ya están, pues, las gastamos de ese dato local. Error y datalog create instance, lo cual el segmento ya estaría rellenado y ya tendríamos lo que queríamos primero, que era la creación del registro. Vale. Pasamos, si queréis, al segmento segundo. Aquí lo que teníamos que hacer era setear un bit de marca con una bobina de set para disponer en su momento de la condición de escritura para datalog write. En este caso, como es un segmento muy sencillito, contacto y bobina, y la bobina de set. Vale, teníamos que poner aquí, la condición era que don valiera 1, dado que vamos a utilizar en el parámetro rec de la marca de first scan, don estará activo solamente un ciclo. Necesitamos esa condición de seguridad. Control C, Control V, y ahora aquí tendríamos que crearnos una nueva variable, un nuevo parámetro de bloque de tipo adecuado para la bobina de set, de forma que nosotros cuando actualicemos en el OV1 le definamos la marca en la que hacemos ese seteado, esa activación permanente. En nuestro caso, podíamos inicialmente situarlo como parámetro de tipo input. Vamos a hacerlo así, aunque no es correcto, para que veáis una cosa. Escritura registro. Si lo definimos de tipo input y lo asignamos, vais a ver cómo nos va a indicar que no es el tipo correcto. Indicando aquí escritura. Vale, vais a ver, una vez está insertado, que aparece de color naranja. Esto lo que significa es que ese dato creado de tipo input no es adecuado. No es el tipo de input no es el adecuado. Y eso es porque las bobinas de set necesitan un tipo de dato de entrada y de salida. Entonces lo que tendríamos que hacer sería, un error, tendríamos que cortar de aquí el tipo de dato y ponerlo de tipo INO. ¿Vale? De esta manera, fijaros como ahora ya lo tenemos en negro. Está ya correcto. Vale, pues ya tendríamos el segundo segmento. En el tercero vamos a definir, por un lado, las condiciones de habilitación de la instrucción ya de escritura, porque ya hemos creado el registro, está abierto por defecto, y ahora ya podemos insertar la instrucción datalog. Como antes, la opción de llamada hay que restringirla a una instancia de parámetros, al trabajar con el FB, con la interfaz de bloque. Y, como antes, nos interesa que sea una variable o un elemento de dato local estático, con lo cual, como por defecto no la pone como tipo inout, la vamos a cortar y la vamos a pegar también aquí. ¿Vale? Así de esa manera no tendremos problemas luego al llamarla en el obvio. Bien, pues ya está creada. Lo meto. Vale, entonces, ¿qué condiciones teníamos aquí para la escritura de registros? Queremos hacer la escritura de registros cada segundo. Vamos a necesitar que esté activa la condición de escritura que hemos seteado antes, copiamos y pegamos, y también que la instalación que hemos programado esté funcionando. Y eso implica que esté activa la marca de ciclo que hemos definido. Entonces, esto nos obligará a crearnos un nuevo parámetro de tipo input, para así asignarle luego en el OV1 la marca M0.0. Entonces nos venimos a la interfaz de bloque y vamos a crear la marca, por ejemplo, la marca instalación.
también de tipo int. Una vez creada ya se la podemos asignar, o bien con almohadilla o empezando con la M, etiqueta azul, marca instalado. Con lo cual ya tendríamos las condiciones. Parámetro de activación. Cada segundo queremos que escriba pues el 8191.5, que es el reloj, levantar log de UNED. Y el identificador pues tiene que ser el número de registro anterior creado, con lo cual vamos a copiar ese valor o esa variable. ¿Vale? Bien, y como parámetros de salida de la instrucción DataLogWrite vamos a utilizar las variables creadas en su opción de llamada de instancia, con lo cual vamos a trabajar con el DataLogWrite instance, la variable done, DataLogWrite instance, la variable busy, DataLogWrite instance error y la última la correspondiente. Esta. Bien, pues con esto ya tendríamos el registro creado, abierto por defecto y ya con la condición de escribir. ¿Qué hay que escribir? ¿Qué hay que pasar desde la programación de mi CPU, de mi autómata, al dato local estático? Pues todas aquellas variables que queramos. Si no, este segmento 4 es necesario para pasar esos valores desde la programación hasta la variable, las variables que tenemos del tipo de dato creado. Registro en los datos locales. Vale, pues entonces vamos a, como hicimos en el otro caso, la misma condición que pongamos de habilitación antes, la vamos a repetir aquí. Y lo que nos tocará será hacer asignaciones para bits con tanto contacto bobina o bien movimiento de datos para el resto de variables, sean de tipo entero, de tipo real, de tipo byte, etc. Con lo cual, vamos a poner la estructura y la rellenamos. Como hay dos entradas digitales, pues hacemos dos asignaciones contacto bobina. Y como hay dos salidas digitales, hacemos dos asignaciones contacto bobina. Y luego, como tenemos tres datos, dos enteros y uno real, pues habrá que hacer dos transferencias, dos movimientos de datos con la estructura que tenemos. Control C, control. Vale, pues vamos a rellenar. Entonces, en este lado de aquí, de las asignaciones contacto bobina, vamos a tener que utilizar la variable absoluta, la que tiene etiqueta violeta, la que está definida en las variables del PLC. Con lo cual vamos a mover esa entrada real y 0.0 a el dato local variable data SQ. Como veis, movemos un dato absoluto a un dato de parámetro, a un dato que está dentro de la interfaz de bloque en un dato local. Lo siguiente, la salida, pulsador de paro, lo movemos a variables data SQ2. Y ahora las salidas, que serían sirena, la absoluta, y la que tenemos en la interfaz de bloque, variables data, H. El contactor, lo repetimos. Vale, y para las transferencias de datos, pues en el apartado de entrada ponemos la variable absoluta, que sería la W64, y lo movemos al dato local. Variable, data, peso. La MD2000, que es la variable que hemos utilizado de salida de la normalización del escalado del peso, lo guardamos igual en esa variable de la interfaz. Y por último, la QW80 de la signal board la tenemos que guardar en variable data tensión variable. Con esto ya tendríamos los 4 segmentos del FB ya rellenados, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer pues es la asignación de variables absolutas al dato local. Esta. ¿Vale? Muy bien, pues nada, vamos a irnos al OV1, vamos a actualizar, botón derecho del ratón sobre el FB, vamos a actualizar los parámetros de bloque de tipo in e in-out, input e in-out que teníamos aquí, y lo vamos a completar. Bien, marca de escritura de la instalación, vamos a utilizar, en marca de instalación era la 0.0 como hemos quedado,
y escritura de registro, que es de tipo inout, la M2500.0. Como veis, primero pone los de tipo input, que son creación, registro y marca instalación, y luego el de tipo inout, en este lado de la izquierda. Si tuviéramos alguno de tipo output, aparecería en el lado de la derecha. En este caso no tenemos ninguno. Hacemos la llamada al FB1 en el segmento. Vale, pues nada. Está todo bien, podemos cargar en el PLC real que tengo conectado a mi ordenador a través del puerto Ethernet y abriremos el servidor web. ¿Vale? Ya estaba preparado, lo he dejado abierto, entonces refrescaremos y vamos a ver que se han cumplido las condiciones que perseguían. Esta es la carga sobre el servidor web ya hecha. Inicialmente no tenemos ningún registro creado, con lo cual las condiciones que le hemos dado de creación es CPU a stop y en la transición de stop a run nos lo creará. Lo comprobamos primero. Vale, aquí está creado. Como veis, tiene un tamaño de 158 y actualizando con F5 no cambia. Está creado, está abierto, pero no está escrito. Para escribir, por ejemplo, desde la tabla de observación, vamos a activar la instalación. Podemos hacerlo a través de OnTablet o si queremos directamente setear a 1 la marca de la instalación. Bien, darías la sirena y empezaríamos a tener valores. Lo único que vamos a ir creando valores en el registro. Incluso podemos hacer alguna parada deseada y volver a activar la instalación. Físicamente. Todos estos valores, los que hemos definido, se van a ir guardando en ese registro que hemos creado. Bueno, estando en el navegador de archivos, tenemos ahora cómo esos valores, tamaño, va aumentando. Vamos a cerrar el registro parando la instalación nuevamente y ahora ya, como veis, el registro ya queda estático. Entonces ahora lo único que nos queda es comprobar la estructura que tiene. Vamos a revisarla, descargaremos el archivo y intentaremos abrirlo para comprobar pues que está ahí. Debería ser este que se llama registros cinta. Lo abrimos con la Excel. Como en el caso anterior veréis que el tipo de datos está separado por comas todas las columnas, con lo cual tendríamos que hacer como comentamos la otra vez, que es irnos a datos desde texto y realizar el asistente de importación para sencillamente que nos quede configurado como desea. Esto estaría en descargas, registros, este es el que tenemos. Lo repetimos, aunque ya lo hicimos en otro vídeo anterior, para que nos quede en condiciones. ¿Vale? Ya con eso, una vez tengamos, vamos a ponerlo por ejemplo ahí, una vez tengamos todo esto, lo eliminamos, una vez tengamos ya todos los datos creados, asignados y bien definidos, pues ya es cuestión de pues, definir cómo queramos el uso que le demos a ellos, a cada uno de ellos. ¿Vale? Aquí lo tendríamos un poco ya preparado. Recordar que aquí nos interesaba insertar en la pues una columna de peso corregido para que salga bien y una vez tengamos eso pues ya se puede grafiar, se puede hacer gráficas, que es lo más interesante, para llevar un poco el control de cómo la instalación está evolucionando en el tiempo. Mientras tengamos registro abierto, pues evidentemente vamos teniendo valores y de las variables que nos interese y podemos actuar de la manera que queramos. Lo dejaremos en tipo número, que es lo más adecuado, y así tendríamos ya todos los pesos de los distintos objetos que vayamos midiendo en la cinta, pues con el peso como valor real. ¿Vale? Esta, si queréis, como os comenté, la ocultamos y ya tendríamos la tabla pues para representar lo que nos interese, para guardarlo en un histórico y tener datos de funcionamiento de la instalación y poder comparar, poder tomar decisiones de mantenimiento, etc.